Vamos a tener a la tarde dos mesas en relación con el futuro del empleo. Sabemos que el futuro del empleo está en cierto sentido vinculado a las formas de organización internacional de la producción, y eso es lo que va a ser tratado en la primera mesa de la tarde. Y sabemos también que existen un conjunto de problemáticas y desafíos vinculados a la velocidad y a la naturaleza del cambio tecnológico potenciales. Y eso también va a ser tratado en la segunda mesa de la tarde. Lo que quisimos hacer en esta es tratar de centrar el diagnóstico acerca de dónde estamos parados ahora para enfrentar esos desafíos. Digamos, cuál es la situación actual del mundo del trabajo en relación al cambio tecnológico en el caso argentino. Y para eso, un instrumento importante del que disponemos todos es la Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación. Aquí tenemos a Marta Novik, uno de los padres intelectuales de ese esfuerzo, probablemente la madre intelectual del ENDEI, digamos así. Yo lo que quisiera es poner en contexto algunos resultados que esa encuesta nos presenta. Poner en el contexto de la dinámica de la economía argentina. Hay algunos resultados de la ENDEI que tienen que ver con cuál es la relación entre cambio tecnológico, entre innovación y empleo, en el caso particular de la Argentina reciente. Tanto las virtudes que ahí aparecen como los déficits que ahí aparecen se entienden en el marco de tendencias de más largo plazo de la economía argentina. Y a mí me gustaría concentrarme un poco en eso, en estos minutos que tengo, y dejarle a Marta la presentación más acabada de los resultados del ENDEI. Para esto tengo una presentación que no voy a seguir a pie juntilla. La gente que está atrás probablemente no pueda ver los gráficos, etc. Yo les pido que traten de creerme acerca de la información que yo voy a presentar en términos apreciativos. Y sí, en algunos momentos voy a tratar de poner algunas filminas como para que esto pueda ser seguido. La primera cuestión a marcar es que la economía argentina en los últimos 50 años ha sido una de las economías más volátiles del mundo. Más volátil quiere decir que ha tenido más oscilaciones en su tasa de crecimiento. Si ustedes ven una serie de la tasa de crecimiento de Argentina, se parece a cualquiera de los electrocardiogramas que nosotros podemos presentar. Ese movimiento en serrucho es un rasgo complicado de la economía argentina, porque, por un lado, destruye capacidades productivas con relativa facilidad. Por otro lado, implica esfuerzos mayores para volver a generar condiciones de crecimiento y, por otro lado, tiende a generar expectativas negativas en los agentes que se traducen en déficit de inversión. Este es un primer rasgo de la economía argentina que va a aparecer después en los resultados estos de la encuesta de innovación y empleo. Esta volatilidad marcada de la economía argentina tiene que ver con otra característica particular que los economistas llamamos la restricción externa al crecimiento. La economía argentina en los últimos 50 años ha tenido enormes dificultades para generar, por la vía del comercio exterior, por la vía de las exportaciones, las divisas necesarias para financiar su crecimiento. Y esto ha hecho que esta economía caiga recurrentemente en crisis externas con la inestabilidad macroeconómica que eso produce. La volatilidad de la economía argentina está muy asociada a la frecuencia con que la restricción externa aparece frenando las posibilidades de crecimiento. De hecho, si uno mira distintos periodos de política económica de los últimos 50 años, en muy pocos de ellos se ha dado al mismo tiempo la convergencia hacia estándares de crecimiento alto, digamos así, la convergencia hacia economías más desarrolladas y al mismo tiempo condiciones de sustentabilidad de ese crecimiento. El último periodo en particular, entre 2003 y 2011, fue uno de esos momentos de crecimiento sustentable, pero al mismo tiempo también, al no generarse los cambios productivos para hacer eso sostenido en el tiempo, tenemos la coyuntura complicada de los últimos 3 o 4 años. El tercer rasgo que me interesa marcar
es el largo proceso de desindustrialización de la economía argentina. Es un proceso que arrancó a mediados de los años 70 y en particular con el shock traumático que implicó la política económica de la dictadura cívico-militar entronizada en 1976. Por supuesto, en general, en la mayoría de los países desarrollados, el sector industrial tiende a perder peso en la generación de producto. Y esto tiene que ver con un conjunto de cambios en la estructura productiva, pero que se dan a partir de la maduración de ese proceso de industrialización. En el caso nuestro, la desindustrialización ha sido mucho más traumática. No ha sido por un proceso de maduración del sector industrial, sino por un proceso de interrupción de sus condiciones de crecimiento. Esa interrupción de mediados de los años 70 fue posteriormente profundizada por los cambios estructurales de la década del 90 y en los últimos años solo parcialmente revertida, digamos. Este es otro rasgo característico de la situación argentina. Economía muy volátil, fuertemente afectada por la restricción externa al crecimiento y con un sector industrial en decadencia prematura. Los resultados de esa combinación de circunstancias es que la nuestra es una economía de muy baja productividad. La brecha de productividad de la economía argentina en general, en relación con otras economías emergentes y con los países desarrollados, es muy alta. No solo es muy alta, sino que ha crecido en términos generales más allá de algunas coyunturas específicas. ¿Y dónde se nota esa brecha de productividad con mayor intensidad? Se nota en los sectores que son más utilizadores de mano de obra. Tanto en los sectores utilizadores de mano de obra no calificada como en los sectores utilizadores de mano de obra de alta calificación. Ahí tenemos un problema central. Y como se recordó en la mesa inaugural, en un momento en el que aparecen nuevamente interpretaciones acerca de que los problemas de competitividad de la economía argentina, los problemas de falta de desarrollo de la economía argentina, tendrían que ver supuestamente con una institucionalidad laboral que protege los derechos de los trabajadores, que protege las condiciones de trabajo, que pretende que haya discusiones en paritarias libres, digamos, yo creo que lo que hay que plantear con claridad es que la causalidad es inversa, digamos así. Los problemas que hoy tiene el mundo del trabajo están basados en la deficiente competitividad de la economía argentina, en la deficiente productividad de la economía argentina. No es al revés. No es que la nuestra es una economía poco competitiva porque hay costos laborales altos. Nosotros tenemos condiciones de trabajo relativamente predatorias en muchos sectores porque la productividad y la competitividad de la economía argentina es baja. Es importante tener en cuenta esta cuestión, digamos, para nuestros diagnósticos hacia adelante. ¿Dónde se refleja eso? Eso se refleja básicamente en algunas situaciones del mercado de trabajo. La Argentina tiene una tasa de desempleo estructural relativamente alta, en torno al 7%. El crecimiento de los últimos años, con lo fuerte que fue, no fue capaz de perforar ese piso de desempleo estructural. Tenemos ahí un problema significativo. Ahora, a su vez, esa tasa de desempleo del 7% también esconde tasa de desempleo más alta en algunos conjuntos poblacionales particulares, digamos. Algunos sectores de poblacionales de arriba de 50 años, algunos sectores de la población más joven, incluyen los bolsones de desempleo más significativos. Ese es un problema de que la estructura económica argentina no está generando el suficiente dinamismo para crear los puestos de trabajo con capacidad de absorber esa situación. Pero ese no es nuestro único problema. La tasa de informalidad de la economía argentina es muy alta, el empleo informal en la Argentina es muy alto. Y no solo el empleo informal es alto en sectores tradicionalmente informales, digamos así. El sector informal es alto en sectores formales. El empleo informal es alto en sectores formales como la industria. Nosotros tenemos, por ejemplo, algunas ramas industriales que tienen tasas de informalidad superior al 50%. La industria de la indumentaria, la industria de madera y muebles, la industria del calzado, en general, la industria del juguete. En general, esos son sectores con tasa de informalidad muy alta. Fíjense ustedes cuáles son, a su vez. Son los sectores más intensivos en trabajo. Entonces,
Por un lado, es una economía que tiende a generar relativamente pocos puestos de trabajo y al mismo tiempo, cuando lo hace, genera puestos de trabajo de baja calidad. Ese es el problema la situación de la cual estamos partiendo y el desafío que se nos plantea hacia adelante, digamos, en términos de cómo hacer para que desde el cambio tecnológico, desde la innovación, mejoremos la calidad de la estructura productiva de manera tal de que sea capaz de generar más y mejores puestos de trabajo. Esa es la situación en la que estamos ahora. Dicho esto, permítanme referirlos a esa filmina que aparece ahí atrás. La voy a explicar muy rápidamente. El crecimiento económico, digamos así, y un crecimiento económico con inclusión social depende de que se combinen dos características en la estructura productiva. Una característica es que tengamos actividades intensivas en conocimiento, digamos. Cuando hablamos de actividades intensivas en conocimiento no nos estamos refiriendo solo a sectores de alta tecnología, no, nos estamos refiriendo incluso a la incorporación de actividades de conocimiento en sectores de baja tecnología. No es lo mismo una industria del calzado que se base sobre la producción de bienes masivos, donde es imposible competir con una industria como la China, por ejemplo, digamos así, que una industria del calzado que incorpore condiciones de diseño, digamos, detalles de manufactura, buenas prácticas de manufactura, etc. No estoy diciendo que nos tenemos que mover hacia únicamente la producción de satélites. Lo que estoy diciendo es que tenemos que producir gamas de calidad en todos los sectores productivos. Eso es movernos en ese gráfico que está ahí, es movernos hacia arriba, digamos. Ahora, al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para que eso se transmita al conjunto de la estructura productiva? Es simplemente desarrollar mayor densidad, mayores eslabonamientos, mayores mecanismos, asociaciones de clientes y proveedores en toda la estructura industrial. Cuanto no más nos movamos hacia la derecha, en ese gráfico que ustedes tienen ahí al frente, más efectos de complementariedad, más efectos de multiplicación vamos a estar generando. El cuadrante virtuoso de la economía, cuando la miramos en estas dos dimensiones, es el cuadrante noreste. Es el cuadrante donde las actividades incorporan más conocimiento, eso quiere decir más valor agregado, eso quiere decir salarios más altos, y al mismo tiempo cuando esas actividades están más encadenadas, más elaboradas dentro de la propia estructura productiva. Eso quiere decir multiplicar efectos, digamos, ¿sí? El desafío del desarrollo económico en la Argentina es movernos hacia ese cuadrante noreste. ¿Dónde estamos hoy nosotros en esa situación? Este es simplemente ese mismo gráfico tratando de ubicar algunos sectores económicos importantes de la economía argentina. Aquellos sectores económicos que tienen una inserción internacional ventajosa. Fíjense ustedes, ninguno de ellos está en el cuadrante virtuoso. O son islas de modernidad, digamos así, han incorporado conocimiento pero se eslabonan poco en el resto del aparato productivo, digamos, o son situaciones en las que están sostenidas desde alguna transferencia, desde alguna renta extraordinaria, desde alguna renta espuria transferida por el conjunto de la sociedad. Tenemos un problema. Nuestros sectores más insertos en la economía internacional no son sectores con capacidad de liderar el cambio estructural en el sentido de un crecimiento sostenido y con inclusión. Ese es el desafío que tenemos por delante. Mis compañeros pueden volver a la mesa. Permítanme cerrar con una referencia a Lendell. En este contexto, ¿qué es lo que muestra la Encuesta Nacional de Empleo e Innovación? Muestra que una buena cantidad de empresas y de distinto tamaño hacen esfuerzos de innovación. Y muestran que cuando hacen estos esfuerzos de innovación, algún resultado tienen. Y esto es una condición virtuosa del aparato productivo. Tenemos algo de dónde partir. Lo que también muestra esta encuesta es que hay un
porcentaje importante de firmas que no hacen ningún esfuerzo de innovación y que el grueso de estas firmas están en la parte de abajo de la escala de productividad de la economía. Pero también muestra que aquellas que sí hacen algún esfuerzo de innovación y que se muestran que tienen un cierto desempeño diferencial, crecen más que las otras, tienen más productividad que las otras, exportan más que las otras, pagan salarios más altos que las otras, de todas maneras lo hacen dentro de un rango bajo. El alcance de las innovaciones es escaso, la intensidad del esfuerzo innovador también es escaso, el esfuerzo innovador está puesto más en incorporar maquinaria que en hacer esfuerzos endógenos en términos de investigación y desarrollo o en términos de capacitación, digamos. Y lo que eso muestra es que cuando las empresas hacen innovación sobre la base de cambiar procesos, esto tiende a destruir más empleos de los que se crean. Cuando las empresas hacen innovación en el sentido de mejorar la calidad de sus productos, de escalar tecnológica y productivamente en términos de la incorporación de valor agregado y de diseño, mejora notablemente la calidad del empleo generado. Este es el desafío de la economía argentina, es moverse en la dirección de ese cuadrante hoy ausente sobre la base de un esfuerzo sostenido de inversión por parte de las firmas, digamos, dentro de una estrategia de desarrollo inclusivo que permita la generación de más y mejores puestos de trabajo. Gracias. Agradecemos.